Para mí es un gusto hablar de este tema y voy a seguir la buena práctica de la persona que me antecedió. Yo tampoco tengo conflicto de interés, no trabajo ni recibo financiamiento ni de la industria de alcohol, ni de tabaco, ni de productos ultraprocesados. Y así que hablo acá desde la asesoría que doy a Red Papás en temas de salud y en este momento en particular en temas de alimentación. Y puede que algunos ya hayan visto a Carolina Piñeros el día de ayer y ya conozcan mucho a Red Papás, pero de pronto para las personas que no lo conocen, pues les cuento que Red Papás es una organización, aquí me puedo hacer, ¿cierto? Según me explicaron, sí, ok. Red Papás es una organización que aboga por los derechos de las niñas, niños y adolescentes y fortalece capacidades de actores sociales relevantes para el efectivo cumplimiento de esos derechos. Así que cuando hablamos en Red Papás de alimentación, hablamos desde la lógica de los derechos. Reconocemos que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. Y es desde allí, desde donde nos paramos para todo lo que hacemos. Entonces, vamos bien. Entonces, bueno, pues una de las cosas que uno empieza en Red Papás a identificar cuando empezamos a consultar a nutricionistas, a médicos, que nos decíamos, miren, estamos empezando a recibir inquietudes de las familias y de los colegios sobre este tema, y les estoy hablando como el 2012, del 2012, 2013, que cada vez nos estaban consultando más por estos temas y empezamos a ver. Entonces, una de las cosas que primero hace Red Papá siempre es, bueno, miremos cómo están las cifras del país en este tema y estas son unas de las que podría traerles cifras, hay muchas. Pero esta es una que llama la atención porque miren este contraste. Nos decía el estudio, la encuesta nacional de salud escolar, que es distinta a la ENSIN, que tiene mucho más ruido, ¿no? Es mucho más conocida la ENSIN, que es la situación nutricional, pero esta es la encuesta de salud escolar, y nos decían, miren, 1 de cada 10 estudiantes consume frutas y verduras en las cantidades recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Muy poquito, pero en contraste, 4 de cada 5 escolares consume productos de paquete. En contraste, 3 de cada 4 escolares consume bebidas azucaradas y no de vez en cuando. No es una ocasionalmente, no es una en una fiesta, sino que estamos hablando de una o más veces al día, diariamente. Entonces, se está desplazando el consumo de alimentos reales, de alimentos naturales, el consumo de agua. ¿Y por qué se está reemplazando ese disfrute de la gastronomía, de los alimentos reales? Por productos ultraprocesados. Y es allí donde dijimos, bueno, aquí están pasando cosas. Y entrábamos a revisar, y eso también creo que lo mostró ayer Carolina, lo que nos estaban diciendo las familias y los colegios, y yo voy a resaltar 2 cosas. Una preocupación muy común de las familias, es que yo no sé cómo hacer que mi hija coma verduras. Es que yo no sé cómo hacer que consuma frutas. Enséñeme, dígame cómo hago para que se coma estos alimentos que yo sé que son nutritivos. Pero este en particular es uno al que le quiero hacer énfasis dado el tema del que voy a hablar yo. Y tiene que ver con ciertas creencias sobre este tipo de productos y cosas como estas son súper comunes y es que los alimentos saludables son muy costosos. Es que eso es muy difícil. Y miremos un poquito más sobre esas creencias. Y esta es muy común y es que se cree que los alimentos que son buenos, que hacen parte de lo que nos sirve para nutrirnos, están en una sección especial de los supermercados que dicen saludable. O sea, como si los alimentos que realmente nos nutren fueran en un segmento chiquitico de los supermercados de grandes superficies y pues cuando uno piensa que eso es la alimentación saludable, pues es normal que uno diga, uy, es que eso es muy costoso, es que eso no más para las personas con mucha plata. Es muy común decir, uy, es que comer bien, eso es muy difícil, eso es muy dispendioso. O la otra, eso es feo, eso es insípido, porque la gente cree que es solo comer lechuga, ¿no? Y pare de contar. Y eso está asociado a otra cosa que vimos muchísimo, tanto en familias como en colegios que consultamos de diferentes regiones del país. Red Papás está en 21 departamentos del país, entonces hicimos una ronda con nuestras gestoras para ver qué decían en los colegios y nos encontrábamos lo mismo que nos repetían las madres y los padres, y no es que el problema son las harinas, es que la gastronomía colombiana está llena de arepa, de arroz, de plátano, yuca, los pobres tubérculos tenían toda la culpa.
Entonces, el problema era lo que la gente decía, las harinas, e insisto, se estaba estigmatizando y todavía se hace muchísimo los alimentos de verdad, alimentos reales que debemos consumir, que es importante y hagan parte de hace parte de nuestro derecho a la alimentación y nutrición y son propios además de nuestra tierra. Y bueno, por ahí algo se decía, no, es que las golosinas son malas y las comidas rápidas, pero cuando la gente piensa en comidas rápidas, piensas hamburguesas y pizza. Eso es como lo que la gente piensa, hamburguesas y pizza. Pero cuando mirábamos un poquito más allá, ¿qué pasaba? Uno decía, bueno, pero ¿qué otras cosas de pronto no son como tan buenas para una alimentación y nutrición adecuadas? Y algo había con respecto algo de conocimiento había respecto a las bebidas gaseosas. Como que la gente decía, sí, las gaseosas no son tan buenas. Bueno, hemos avanzado, ya hay una noción de que las gaseosas no son tan buenas, pero las bebidas de malta son buenísimas para la lonchera. Esas son las bebidas de campeones. Esas ayudan a crecer y ser fuertes. No, es que yo a los estudiantes en el colegio no les vendo gaseosas, solo juguitos de caja. ¿No? Y orgullosos. O sea, lo decían como, es que en el colegio tenemos buenas prácticas, les damos juguitos de caja. Y uno no los puede culpar, porque allá vamos, ¿no? ¿Por qué la gente piensa que eso es mejor? Porque ya hay un conocimiento de que las gaseosas no son tan buenas, pero orgullosamente dicen, yo le doy a mi hijo en lugar de eso, o yo le ofrezco en el colegio a mis estudiantes en lugar de eso, jugos de caja. Ahora, hay otro tipo de productos que de nuevo la gente dice, no, pero la gente ya sabe que eso no es tan bueno. No. En mi experiencia personal, la gente está convencida no solamente de que no solamente de que no hace daño, sino que además es bueno dárselo a sus estudiantes o a sus hijas o a sus hijos. Y el tipo, una de las cosas que además cuando empezamos con toda la estrategia de no comas más mentiras en Red Papás, la industria nos pegó una atacada grandísima porque empezamos a llamarle a esto lo que la gente nos dijo que era como lo llamaban, comida chatarra. Pero claro, que uno le digan, ese cereal para el desayuno que salía con la silueta y que dice light y demás, y con el muñequito, y que me digan que así yo hubiera estado convencida toda mi vida que era el mejor desayuno posible para mis hijos, y ahora me lo vengan a llamar comida chatarra, pues se podrán imaginar, la industria no estaba nada feliz con nosotros, pero resulta que pues empezamos y una de las cosas que identificamos es que había muchos productos que se pueden comer, sí, se pueden comer, son bebidas que se pueden tomar, no alimentos, pero que la gente estaba convencida que eran buenas o que no hacían daño. Nos pasaba también mucho con algunos tipos de sopas. Entonces, son un montón de químicos, un montón de ingredientes que se hacen en 3 minutos. Y entre más rápido se haga la sopa, mejor, ¿no? Pero pues, ¿qué pasó con la sopa de verdad? La que uno le aprendía a hacer a los abuelos, a mamá, al papá y demás. Entonces, ¿qué empezamos a ver ahí? La verdad, conocimiento de que eso tenía exceso de sodio o exceso de azúcares o exceso de grasas o edulcorantes, muy poco. El conocimiento sobre no es que tenga azúcar, no, es que tiene demasiada azúcar y es demasiada azúcar añadida. Lo mismo con el sodio, lo mismo con las grasas. Y por supuesto, si no había conocimiento de eso, tampoco había conocimiento en las familias y en los colegios sobre que el consumo habitual de estos productos no es que nunca en la vida se los puedan comer, no. Pero cuando este consumo ya hace parte del 30, 40, 50, 60, 70%, el 80% de lo que comes es este tipo de productos, pues estamos hablando de otra historia. Y pues ese conocimiento de cómo que eso pasara tenía una relación con diferentes enfermedades, pues tampoco. La gente no tenía en los colegios y en las familias ese tipo de conocimiento. Y entonces, pues era normal que Red Papás a veces nos critican también mucho, nos dicen a ustedes por qué no se dedican mejor a hacer campañas educativas. Hagan son campañas educativas. La gente desconoce que lo primero que siempre hace Red Papás son justamente herramientas educativas gratuitas. Todo lo que les voy a mostrar acá está en www.redpapás, accesible para cualquier persona de manera gratuita. Y entonces una de las primeras cosas que se hacen en Red Papás es justamente este tipo de kit papás. Este es el kit papás de alimentación sana y en diferentes temas.
Y el Kit Papás de Alimentación Sana está hecho justamente para resolver preguntas comunes que identificamos en las familias. Es un instrumento pensado en madres, padres y cuidadores para resolver cosas que identificamos que ellos no conocen o quisieran saber y demás. Pero en realidad, Red Papás tiene toda una plataforma que tiene contenido tanto para las familias como para los colegios, para que no solamente cada uno haga lo que le corresponde en el hogar y en el colegio, sino para que también trabajen en alianza. Eso que nos decía Mayra en la intervención anterior era súper importante. Familia y colegio deben trabajar de la mano. No es eso es en la casa, eso es en el colegio y cada uno se tira la pelota, sino venga y trabajemos juntos. Eso es súper importante y Red Papás por eso tiene herramientas para eso y como se los prometí, pues todo está disponible y lo pueden consultar ya mismo. Quienes están en línea pueden hacerlo en simultáneo de sus computadores. Se meten a redpapás.org, hay una pestaña que se llama Aprendiendo a ser papás con Z y ahí pueden encontrar la categoría de alimentación sana. Pero ¿será que eso es lo que hay que hacer? Yo les dije, no hay información, hay creencias equivocadas, hay un montón de mitos y de ideas allí. ¿La educación lo resuelve? Porque siempre nos lo dicen, lo que hay que hacer es educación. Pues educación sí hay que hacer. La educación es muy importante. Pero les traigo un ejemplo de uno de los artículos, ahí pueden haber muchos más, esto es un estudio que conocí hasta la semana pasada ella sí es doctora, Carol Cristina Guarnizo, en un debate de salud pública la semana pasada, y ella es especialista, es odontóloga, se especializa en temas de inequidades y nos mostraba esto. En realidad, las estrategias que se fundamentan, no es que incluyan información, sino que se fundamentan en la información, en brindar información, y que lo hacen además a través de medios masivos, buscando que haya cambios de comportamiento a través de información, que asumen que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo nivel educativo, que en todas las regiones somos idénticos, en realidad terminan generando inequidad. En realidad se generan brechas, porque ¿quiénes se privilegian más de ese tipo de intervenciones? ¿Quiénes aprenden más de ese tipo de intervenciones? Inclusive, Red Papás, yo les dije, tiene todo gratuito y en línea, pero ¿quiénes tienen acceso a Internet? ¿Quiénes tienen el tiempo para ponerse a ver todo lo que ponemos, así esté disponible y gratuito? Entonces, las estrategias educativas son súper importantes, pero si solo hacemos estrategias educativas basadas en la información, estamos ampliando las brechas de desigualdad que tenemos en este país. Entonces, por ahí no es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues resulta que nos pusimos a ver, bueno, uno puede, si hay esta creencia respecto a que la yuca y la papa y el plátano es malo, pues uno les enseña que en realidad no son malos, que son importantes y que hacen parte del plato colombiano saludable y demás. Pero eso realmente va a hacer que la gente empiece a consumir más eso en lugar de otro tipo de productos que no son buenos o tan buenos para la salud. ¿Por qué mejor no pensamos en qué hace que crean eso? ¿Qué es lo que hay detrás que ha llevado a las familias y a los colegios a estar convencidos de lo que les mostraba yo al principio? Realmente las condiciones de nuestro entorno, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país, nos permiten o nos facilitan que tengamos nuestro derecho a la alimentación y nutrición adecuadas garantizado. Y miren lo que encontramos. Y me gusta arrancar por ahí porque nos dicen, ay, pero eso de la alimentación es muy vago. Eso debería hacerlo como una organización que se dedique solo al tema de alimentación. Eso que tiene que ver con los derechos de la niñez. Este es un informe que quienes no lo conozcan y ustedes que son, además, muchos de ustedes profesionales de la salud, especializados específicamente en salud mental de niñez y adolescencia, recomendadísimo por si no lo habían visto, y las familias, los colegios que nos estén viendo también hoy, pues importante también conocer este informe que sacan UNICEF, OMS y The Lancet. Y ellos dicen es que la niñez debe estar en todas las políticas y le estamos fallando a la niñez. Y ellos identifican dos cosas críticas que están poniendo en jaque a la niñez en este momento.
Una, cambio climático. Y dos, ellos lo llaman prácticas de comercialización explotadoras. Uno habla mucho de explotación comercial y piensa en explotación sexual comercial, pero aquí ellos nos están invitando a hablar de explotación comercial en general, que son esas prácticas que hacen esas grandes industrias cuyo negocio es vender productos nocivos y que se aprovechan particularmente de la niñez y la adolescencia para sus ganancias. Esas son prácticas explotadoras en este caso. Y aplica para alcohol, aplica para tabaco y aplica para productos comestibles y bebibles ultraprocesados. Que fíjese que yo me cuido mucho de no llamarlos alimentos, ¿no? Y eso lo hago a propósito. Entonces, claro, por un lado, existe publicidad engañosa. Si alguno no lo sabe, en el 2018 empezamos una acción legal contra dos productos en particular. Uno, el que ganamos fue Postobón, pero no fue el único, con el producto HIT, porque es que la publicidad decía, HIT, consume la fruta de verdad, ¿no? HIT, jugos HIT, cuando eso no es un jugo. Lo natural es un HIT. Lo mejor para la lonchera de tus hijos, que como nos lo dicen, ¿no? Entonces, efectivamente el año pasado se inició en el 2018 la acción legal, en el 2020 la ganamos y hubo una sanción en este caso a Postobón por esta publicidad engañosa. Pero no es solo publicidad engañosa, es la publicidad en general, porque de nuevo, la publicidad engañosa es de lo mínimo que nos debería defender el Estado, ¿cierto? Lo mínimo que no haya publicidad engañosa de ningún producto. Pero es que además de publicidad engañosa, hay un montón de publicidad a la que se exponen nuestras hijas, hijos y estudiantes. Acá está el dato que nos trae UNICEF, OMS y The Lancet con respecto a televisión. Pero ¿y estos dispositivos y los computadores donde la publicidad no es la de nuestra época? No son vallas, radio y televisión. Es publicidad cuidadosamente diseñada, donde nos estudian, donde saben nuestros intereses, donde saben lo que nos gusta. Y en función de eso hacen publicidad ultra dirigida a nosotros. Esa es la publicidad que está haciendo en este momento este tipo de grandes industrias de productos nocivos. Y por supuesto es una publicidad que no nos dice los daños de sus productos, pero además es una publicidad que cuando nuestras niñas, niños y adolescentes se exponen a ella, efectivamente cambian las preferencias de consumo. Entonces, pues ahí ya dijimos, ¿será que con información esto se resuelve? No. Pero ella decía antes en su intervención que ella no entendía cómo leer esos productos. Miren, yo llevo 6 años ya metida de cabeza con nutricionistas y médicos en este tema y tampoco. Porque es que entonces tengo que aprender que es que el azúcar dice tantos gramos, pero es que un gramo de azúcar aporta 4 calorías, entonces tanto por 4 y entonces regla de 3 porque tiene tantas calorías el producto y más del 10. A ver, ¿quién hace eso? ¿Y por qué se espera que nosotros tengamos que hacer eso? ¿Y por qué la responsabilidad está puesta en nosotros? Si esta información la sabe el productor de este tipo de productos, ¿por qué no nos la da de una manera fácil y comprensible? ¿Por qué esperan que saquemos calculadora y que toda la culpa sea nuestra por no saber? Porque ellos decían, ay, la información está en el empaque. ¿No? Pero la información tiene que estar de cierta manera que cualquier persona la pueda entender, con una claridad importante. Les digo, ¿el tan temido plátano necesita etiqueta? ¿No? ¿El arroz necesita etiqueta? ¿Los frijoles necesitan etiqueta? No. La etiqueta la necesitamos para esos productos ultraprocesados que por mucho tiempo nos han venido vendiendo como saludables o como buenos. Y por eso es tan importante que la información sea clara y sea pues fácil de entender por toda la población. Y pues lo que veíamos es que esa información no estábamos recibiéndola los colombianos, al menos, en ese tipo de paquetes de productos ultraprocesados. Y por supuesto, en las últimas reformas tributarias, Colombia es un país que tiene reforma tributaria prácticamente todos los años, el gran ausente siempre ha sido los impuestos saludables. Impuesto saludable al tabaco, hace rato no lo tenemos. Impuesto saludable a las bebidas alcohólicas, ni hablar, estamos mal. Si en algo estamos mal, es el impuesto saludable a las bebidas alcohólicas.
Pero en otro que hemos estado muy mal es el impuesto saludable a las bebidas ultraprocesadas, endulzadas. No es un impuesto al azúcar, no es un impuesto a la limonada hecha en casa, es un impuesto a las bebidas ultraprocesadas, endulzadas, y ha sido un gran ausente en los últimos años. Y bueno, uno además se va a los colegios a ver cómo estaba el asunto, y lo que se encuentra en los colegios es que había unos colegios con unas campañas educativas muy interesantes, entonces estaba brócoli y la zanahoria, y consume, y es tu responsabilidad, y tú decides, y tú balanceas, y tú, ¿no? Toda la culpa y la responsabilidad de cómo mi alimento es mía, del estudiante o de los papás, que son los que compran y los que deciden qué comen sus hijas e hijos. Pero uno iba a las tiendas escolares, a las cafeterías, y se encontraba esto. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo espero que escoja alimentos reales y naturales que le gusten, que los disfrutan, que sepan que no vienen del supermercado, sino que vienen de la tierra, que se siembran, cuando lo que les ofrecemos es esto? Es así de sencillo. ¿Cómo quiero que elija algo que ni siquiera le estoy ofreciendo? Y que además esto tiene como otro gancho, como si fuera poco, una publicidad que me lo mete hasta por los ojos, literalmente. Así que en Red Papás una de las cosas que hicimos, y con esto ya voy a la parte final de la presentación, es, bueno, ¿y qué hacemos? Y uno puede empezar consultando empezamos en Red Papás siempre, OMS, OPS, UNICEF, FAO, pero también es importante consultar a la academia, a las otras organizaciones de sociedad civil que trabajan en esto, sociedades científicas y demás que trabajan en estos temas, y lo que aprendimos es que hay 4 cosas muy importantes que hacer para desestimular el consumo habitual de este tipo de productos nocivos que están desplazando los alimentos reales y que nos están confundiendo. Y ustedes nos deben haber escuchado allá muchas veces. Uno, no el único, uno es el etiquetado frontal de advertencia, que de nuevo no le aplica a los alimentos, le aplica a los productos comestibles y bebibles ultraprocesados. 2, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas, endulzadas. No digo azucaradas porque es que a mí no me importa si consumo una bebida cero o una bebida light, es que no es un tema estético, no es un tema de verme fit, justamente lo que veíamos, todo ese tipo de cosas lo que genera. Es un tema de que yo qué necesito realmente para hidratarme. ¿Qué necesito? Agua. Entonces, fomentemos el consumo de agua, privilegiemos el consumo de agua y por lo tanto, pues este otro tipo de bebidas, sea azucaradas, sean endulzadas con edulcorantes no calóricos, no importa, son ultraprocesadas, pues no es la bebida ideal y por lo tanto, qué bueno que desestimulemos su consumo habitual a través de los impuestos, y si alguien tiene duda de que los impuestos funcionen, es la medida más costo efectiva. Es la mejor medida que se puede hacer para tabaco, para alcohol, y en el caso de las bebidas endulzadas también es la que más funciona. Por supuesto, hay que regular la publicidad y no sé si se dan cuenta que aquí dice no es dirigida a, es contra las niñas, los niños y los adolescentes, porque empecemos a apropiar el lenguaje que nos invita a usar UNICEF, OMS y The Lancet. Estos son prácticas explotadoras que se hacen en favor de una economía, de unos grandes intereses poderosos, pero que perjudican un derecho fundamental de la niñez y la adolescencia. Y finalmente, por supuesto, entornos escolares alimentarios saludables o ambientes escolares alimentarios saludables. ¿Qué podemos hacer? Y voy a detenerme acá porque yo sé que el día de hoy está especialmente dirigido para familias y colegios. Y una cosa muy común es que digan, Red Papás logró, FIAN logró, De Justicia logró, organizaciones lograron. No, lo que hemos logrado hasta ahora es de todos ustedes. Lo que hemos logrado hasta ahora lo hemos logrado por cientos de papás, de mamás, de educadores, de hermanos mayores, de vecinos, de adultos colombianos, inclusive adultos latinoamericanos que han apoyado causas como lo que se ha logrado con la ley comida chatarra hasta ahora. ¿Y por qué eso es un asunto de nosotros? Porque si alguno no lo conocía, existe el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, y en el artículo 40 dice que todos, no son los papás y las mamás,
no son los educadores, no dice todos, los ciudadanos colombianos tenemos la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro, la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y ellos hacen un listado de cosas que implica esa responsabilidad que tenemos. Y uno de ellos, el número 3, lo voy a leer literalmente, dice participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. Y esto que les mencioné yo antes son políticas que tienen todo que ver con un derecho fundamental de la niñez y la adolescencia. Yo he acompañado muchas sesiones en el Congreso de la República cuando se han discutido diferentes normativas relacionadas con esta y nos han dicho es que ustedes hacen matoneo legislativo, ¿no? Nos han acusado de matoneadores. Y qué pena, no es matoneo, es mi responsabilidad y obligación, porque yo no estoy defendiendo un derecho, un privilegio o lo que yo vendo, yo estoy defendiendo un derecho fundamental que debe ser protegido para los niños de San Andrés, de La Guajira, de Amazonas, de Chocó, del Valle, de Bichada, de Guainía, de todo el territorio nacional. Eso es lo que nos mueve. Y por eso, y eso ya es el último punto, cosas que podemos hacer como madres y como padres para que logremos estas medidas efectivas. Uno, hablemos del tema, no es pelear, no es un tema de posturas políticas, no es un tema de creer que tenemos la razón, pero cuando veamos cosas como que nos dicen, por ejemplo, porque sé que está en furor el tema, no es que el impuesto saludable va a quebrar a los tenderos, uno le dice a la persona que está, a su amigo, a su familiar, de la manera más cariñosa y respetuosa, mira, eso no es cierto, ¿quieres que te dé información? ¿Quieres que te ayude a conocer dónde puedes leer más sobre eso? Dime por qué crees eso. Porque no es cierto que se van a quebrar los tenderos. Cuando nos dicen, uy, es que esto afecta a los hogares de más bajos ingresos, uno le dice, no, ¿sabes qué es lo contrario? Las bebidas ultraprocesadas endulzadas son las que realmente más afectan y hacen daño a los hogares de más bajos ingresos. Así que el impuesto en realidad lo que va a hacer es beneficiarlas y ayudarlas. Cuando uno le dicen, uy, pero es que yo me consumí todas las nusitas y no me pasó nada, ¿no? O como nos dijeron acá, no es que yo tomo Coca-Cola desde los 13 años y a mí nunca me ha dado diabetes, uno dice, felicitaciones, qué bueno, me alegra por ti, pero la evidencia dice esto y esto y esto. Entonces, una simple conversación, cuando uno ese tipo de cosas puede ayudar un montón. Miren la diferencia de una conferencia que tiene el propósito de educar, esperando que haya cambio de comportamiento, a una conferencia educativa que tiene el propósito de empoderar a la gente. Entonces hicimos un webinar con la Universidad Nacional, con algunos congresistas, con diferentes académicos y nosotros. Y el objetivo de la conferencia no era que los papás y las mamás dejaran de comprarle y ofrecerle, o los colegios dejar de comprar y ofrecerle productos ultraprocesados a sus hijos o estudiantes. Era conocer qué era la ley comida chatarra, por qué era importante, qué se estaba discutiendo allí. E invitar a las personas a participar, a hacerse sentir, porque de nuevo, lo que hemos logrado en este momento en Colombia, lo hemos logrado por las miles de personas que han apoyado estas causas. Así que si alguno de ustedes no ha hecho parte de las miles de personas que han apoyado estas causas, únase, porque su voz puede hacer la diferencia. Claro, también hay unos que nos acompañan al Congreso o a los ministerios y demás, pero inclusive las redes sociales, que de nuevo, no es para ser irrespetuosos, no es para cazar peleas, no es para ponerlo como un tema político, esto no es un tema de partidos políticos, de nuevo, es un tema de derechos humanos y estamos hablando de derechos de niñez y adolescencia, así que hay muchas cosas que también podríamos hacer, como por ejemplo, insisto, lo traje mucho porque justamente tenemos una oportunidad muy grande por el impuesto saludable, entonces qué bueno empezar a usar el impuesto saludable ya, ese hashtag, como algo que nos ayuda a generar visibilidad, porque están diciendo en el Congreso, es que la ciudadanía no apoya este impuesto. No, mostrémosles que sí lo apoyamos, hagámonos sentir también. Las grandes industrias se están haciendo sentir. Nosotros como madres, padres y cuidadores, como educadores también podemos hacernos sentir. Y ya, última diapositiva para decirles, los derechos de las niñas, niños y adolescentes no son negociables, son prevalentes. Debería ser una prioridad de cualquier Estado con cualquier gobierno.
y es muy importante que esos derechos estén por encima de cualquier otro interés particular y consideración. Muchísimas gracias.